Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Espero que la están pasando bien aquí en el karaoke. Ahora es el turno de Alejandro Rosas, que pidió la canción Mi Cariñito. Cariño que Dios me ha dado para quererlo. Cariño que a mí me quiere sin interés. Perdón por mi extraordinaria voz. Y yo sé que este es un podcast de historia, no de música, pero es que el 8 de septiembre es el cumpleaños de la inolvidable Sara García. Nació en 1895 y esta canción, si ustedes recuerdan, la cantó Luis Antonio García, es decir, Pedro Infante, en la película Los Tres García. Si por ahí pueden escuchar la versión desgarradora, porque se la canta dos veces, una en la primera película, que es en la fiesta El Santo de la Abuela, y la otra después de que la matan y que lo están sepultando y ahí todo mundo llora. Es una gran versión. Cariño que a mí me quieres sin interés. Yo recomiendo mucho Los Tres García para estos días, pero como este es un podcast de historia, vamos a contar algunas de las historias que traemos. Cosas rarísimas que vienen en esta semana, por ejemplo, el 7 de septiembre. Querido productor Albornoz, tenemos que festejar porque el 7 de septiembre es el Día Mundial de la Barba. Así que corran las viandas, que se sirvan los tequilas y celebremos con nuestras barbas largas, como decían las barbas que traían los conquistadores. Pancho Villa le decía a Venustiano Carranza, el viejo de la barba florida. Casi muchos de nuestros personajes tenían barba, por ejemplo, Francisco I. Madero su barba de candado. Obregón, cuando pierde el brazo en Celaya, en Santa Ana del Conde, el 2 de junio de 1915, también traía su barba. Es decir, creo que es parte de la moda de los hombres en la historia de México, así que un aplauso a las barbas. Y cuando leas las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar. Pero también el 7 de septiembre hay otro día así increíblemente extraño. ¿A quién se le habrá ocurrido dedicarle un día internacional al buitre? Sí, y no me refiero a los familiares que ansiosos esperan que se muera el tío rico o el papá rico para entonces, como buitres, sopilotear, decía mi papá, que no es lo mismo, o más o menos son al final aves de carroña, pero que empiezan así a dar vueltas sobre el cadáver putrefacto en el desierto, en una carretera. Día Internacional del Buitre. ¿Qué tal? Y aquí le pediría yo a mi productor que entre con todo la marcha de Zacatecas. Sí, porque el 10 de septiembre de 1852 nació Genaro Codina, que es el autor, compositor de la Marcha de Zacatecas, que dicen en muchos lugares que es el segundo himno nacional. Yo no sé, en esto es muy subjetivo. A mí me gusta porque parte de la historia familiar se encuentra en Zacatecas, particularmente en Juchipila, así que siempre me emociona. Le emocionaba a mi abuelo, que era de Zacatecas también, pero no necesariamente les gusta a todos. Hay quienes dicen que, por ejemplo, es Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá, oaxaqueño, y así podemos cada quien elegir su primero o segundo himno según les plazca y les complazca. Hay dos efemérides tristes, digamos, en esta semana. La primera es el 8 de septiembre y que se nos muere en 1862 Ignacio Zaragoza.
Imagínense, venía de su mejor año, apenas había cruzado los 30 años y ya había derrotado al primer ejército del mundo, los franceses, y de pronto hacia septiembre se empieza a poner mal, fiebres y todo, y que se petatea el 8 de septiembre de 1862. Es decir, él ya no pudo combatir a la intervención francesa, ya ni modo, se acabó ahí su vida. Y allá por 1976, si no mal recuerdo, estaba enterrado en el Panteón de San Fernando y lo exhumaron para llevarlo junto con los restos de su esposa a esta rotonda o a este monumento que está al pie de los cerros de Loreto y Guadalupe en Puebla. El monumento a Ignacio Zaragoza, ahí está enterrado el general y ahí está enterrada su esposa también para toda la eternidad. Y yo, fíjense, siempre he pensado que el 5 de mayo ganó México, ¿no? Algo que nadie esperaba, ese 5 de mayo de 1862 nadie lo esperaba. Pero yo me imagino que realmente cuando ya le dicen al general, oiga, pues ya las tropas francesas se van de retirada, general, pues parece que ya ganamos. Yo no me imagino que haya sido muy tranquilito él y entonces muy sereno haya dicho, sí, hemos triunfado, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Yo creo que no. Yo creo que el güey estaba así eufórico. Imagínense, haber derrotado a Francia, el mejor ejército del mundo, que era real, bien comidos, bien armados, bien uniformados, tenían dinerito, venían con muy buenas armas, es decir, tenían todo y en cambio el ejército mexicano era pues muchos de voluntarios, algunos de leva, desarrapados, no les alcanzaba para pagar bien, medio comidos o mal comidos y mal vestidos, total que no había nada que hacer. Y sin embargo, vayan ustedes a saber si la soberbia de los franceses o qué, logró que Zaragoza pudiera derrotar ese 5 de mayo a los franceses. Entonces, después de todo esto, yo me imagino a Zaragoza pues, gritando por todo el cuartel ahí en el fuerte de Loreto, donde estaba el cuartel general, viendo con un catalejo quizá cómo se retiraban los franceses, ha estado eufórico, nos lo chingamos, gritaba por un lado y por otro, feliz porque nadie esperaba una victoria. Y entonces, en un arrebato de alegría, de emoción, de emotividad, le dice al telegrafista, señor telegrafista, escriba lo siguiente al presidente Juárez. No chingamos a los franceses. Y entonces el telegrafista dijo, señor general, pero no puedo poner eso. Bueno, ponga, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Y así fue la verdadera historia de cómo surgió ese telegrama famosísimo que seguramente en los honores a la bandera, en los meses de mayo, era cuando uno lo declamaba o lo repetía frente a sus compañeros en la fecha de efeméride que correspondía. Pero también en estos días, otra efeméride que es muy interesante es el 8 de septiembre, pero de 1847. Ese día es la batalla de Molino del Rey. De Molino del Rey solo quedaba el asalto al castillo de Chapultepec y luego la ocupación de la Ciudad de México para que los gringos ya se apoderaran del país. Pero esa batalla fue muy curiosa porque en algún momento parecía que México podía ganar. Y entonces fíjense, en lo que hoy es el restaurante Hacienda de los Morales, ahí estaba una de las caballerías importantes de uno de los generales mexicanos que al parecer no quiso asistir a los defensores de Molino del Rey por envidias. Sí, típico de México, ¿no? O sea, como dicen los cangrejos en la cubeta, pues así, cuando se necesitaba la ayuda de la caballería que estaba ahí en la Hacienda de los Morales, pues el general en jefe dijo no, porque alguien más se va a llevar la gloria. Tampoco asistió Santana, o sea, un desastre todo lo que fue Molino del Rey. Y en esa batalla, ahí sí, les puedo contar que ahí tenemos al verdadero Juan Escutia. Ya en nuestra próxima emisión hablaremos de los niños héroes. Pero en este caso, ¿por qué digo que es el verdadero Juan Escutia? Porque si todo el asunto del cadete que se envuelve en la bandera y que se avienta desde lo alto del castillo es totalmente falso, lo cierto es que sí hubo alguien que se envolvió en la bandera. Este alguien era el capitán Margarito Zuazo. Margarito Zuazo pertenecía al batallón Mina que defendía Molino del Rey ese 8 de septiembre de 1847. Entonces, pues obviamente empezó a combatir junto con sus compañeros, defendiendo la posición, como les digo, tratando de derrotar a los norteamericanos, esperando que llegara ayuda que nunca llegó. Y en un momento determinado, pues ya cuando veía que la situación estaba perdida, ¿qué es lo que hace Margarito Zuazo? Se quita la chaqueta, se envuelve con la bandera del batallón Mina, que era el que pertenecía,
Luego se pone otra vez la chaqueta y sale a pelear contra los norteamericanos, y obviamente los norteamericanos pues no tuvieron misericordia del mexicano y pues lo balearon, y con las bayonetas a bayoneta calada lo mataron también. La bandera sobrevivió. La bandera quedó en poder de los mexicanos y hoy la pueden ustedes ver si se dan una vueltecita por el Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia. Ahí la pueden encontrar porque la guardaron y todavía se le pueden ver las manchas de sangre. Esa es la historia del verdadero Margarito Zuazo y a la vez el verdadero Juan Escutia, porque este joven sí definitivamente se envolvió en la bandera y murió por la patria frente a los gringos que nos habían invadido. Después de eso ya solo quedaría Chapultepec enfrente. Pero otras historias que hay interesantes de esa guerra, por ejemplo, se encontraron en algún tiempo huesos rotos, huesos dispersos ahí en Chapultepec, y se decía que eran de los niños héroes, pero también eran de muchos combatientes porque en esa zona de Chapultepec, entre el castillo, Molino del Rey, lo que antes era la residencia de los Pinos, hubo enfrentamiento continuo y muchísimos muertos. Entonces, para evitar epidemias, pues obviamente los enterraban por ahí. Así que cuando ha habido excavaciones, como cuando se construyó el periférico o las mejoras de las calles Chivatito y todas estas calles, aparecieron huesos que siempre se atribuyen que son de combatientes de la guerra entre México y Estados Unidos. Muchos de los gringos se los llevaron al panteón que está ahí en la colonia San Rafael y ahí fueron sepultados para siempre. Otros más que también pelearon por estos días fue el batallón de San Patricio, que los tenían listos para su ejecución hacia el 12 de septiembre y que serían ejecutados los que cayeron, el batallón de estos soldados irlandeses que desertaron de las filas norteamericanas para unirse a los mexicanos en defensa de la religión y de la patria, y todos fueron felices. Así que, pues recordemos en estos días a mi general Ignacio Zaragoza, por ahí está la Marcha Zaragoza también dedicada a él, y desde luego a Margarito Zuazo, nuestro Juan Escutia de Adebis. Recuerden, porque jamás la historia se atrevió a tanto, soy Alejandro Rosas y nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.